De la presentación del libro que nos convoca a la reflexión, al diálogo y a la imaginación, Sombreros Frida y Boom, Alteridades, Representaciones e Imágenes de México en el Mundo 2007-2012, obra del doctor César Villanueva Rivas, amigo, mentor y cómplice intelectual. Agradezco en primer lugar al Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la celebración de esta Feria del Libro de Relaciones Internacionales, pero particularmente por abrir el espacio para esta presentación. Contamos el día de hoy, además de la presencia del autor, con la participación de la doctora Rosa Isabel Gaitán y el doctor Luis González Villanueva, a quienes en un momento más presentaré de forma más adecuada. Permítanme tomarme un par de minutos para decirles que celebro la publicación de esta obra que me ha tocado atestiguar en cuanto a su proceso de maduración, caracterizado por una pasión y conocimiento profundos sobre fenómenos culturales contemporáneos, una tradición de investigación crítica en ciencias sociales, con actualización de las herramientas tecnológicas en la generación de conocimiento y un genuino deseo por imaginar mejores futuros posibles para México. Además, esta obra resulta pertinente en un momento en el que la imagen, la mirada y la alteridad están vinculadas a la creación del fandom internacional, los consumos culturales, pero también las violencias y diversas desavenencias que observamos en el ámbito global. El significado de las imágenes se encuentra hoy en día en una batalla de sentido. ¿Cuáles son las imágenes que sostienen la representación de México en el mundo y qué implicaciones tiene esto para México y las personas de origen mexicano? Son preguntas que esta obra nos invita a reflexionar. Sin más preámbulo, permítanme presentarles al doctor César Villanueva para enseguida cederle el micrófono. Él es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su trabajo se encuentra en el estudio de las intersecciones entre la cultura contemporánea, la imagen país, el poder suave y las relaciones internacionales. Es coordinador general del proyecto Imagen de México en el Mundo, desde donde mantiene una colaboración con el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología en el área de ciencia de datos. Con frecuencia colabora con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE, impartiendo clases de diplomacia cultural y pública y hablando sobre la imagen de México en el exterior. Y bueno, por supuesto, reitero, autor de esta obra. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero iniciar por agradecer la presencia de mis comentaristas a esta obra que voy a presentar en un momento y también comentar, disculpar, de hecho, la mesa estaba anunciada originalmente con el maestro Jonathan Chait, que es el jefe de protocolo de la Cancillería, pero como estamos justamente ahora en el proceso de transición, de cambio de gobierno, tuvo una junta de último momento y se disculpa. Tenía mucho interés en estar con nosotros y comentar la obra. Desafortunadamente no pudo estar aquí. Eh, Hicimos realmente un enroque. Yo voy a tomar el papel de él para hablar un poco, introducir el libro, presentar el trabajo y desde esa perspectiva, pues iniciar. Agradezco a todas, a todos los organizadores de este magnífico evento, tiene ya varios años y que es una referencia para todos los que trabajamos el tema internacional en México. Muchas gracias a todos, todas, todos. Bien, voy a iniciar por platicarles un poco de qué trata el libro, dado que seguramente no todas conocen el texto. De hecho, la invitación es a que lo adquieran, a que se acerquen a él y que tengan un trabajo. Tengo que empezar por decirles,
el objetivo central del libro es entender cómo observan a México país, a México Estado, nación, y a los mexicanos, a la sociedad mexicana en el mundo en un sentido de alteridad, como otro. Para ello, este proyecto ha generado una metodología propia, un trabajo particular, desde el cual hemos tratado de generar variables, hipótesis, conjeturas, teorías que nos permitan entender más allá del plano de la mercadotecnia, que es un trabajo donde se ha hecho mucho en este sentido, o de la comunicación política. He tratado de organizar un trabajo que apele a teorías de diplomacia, teorías de relaciones internacionales, para ubicar a México dentro de una perspectiva global. Y el resumen del libro, para que sepan un poco a dónde llego, el objetivo era entender esto. El resumen es que básicamente en el mundo, los mexicanos, en el periodo que analizo, pero no ha cambiado mucho hacia adelante, se observa en tres discursos, o si quieren ponerlo de una forma más sencilla, en tres narrativas. En el mundo, la primera narrativa, que es la más predominante, con alrededor del 28% de las observaciones, ahorita platicaré un poquito más de esto, es que México es un país emergente, es un país de clases medias, es un país de ciudades vigorosas, vibrantes, es un país de lugares de descanso, con lugares eh, muy atractivos para visitar, es un país de oportunidades. A eso le llamo yo boom. Hago una transición del discurso de país emergente a un país de boom económico, un país donde eh, es atractivo, es importante, es un país realmente en una primera instancia positivo. Eh, hay un segundo discurso que pareciera llevar al país a una narrativa que es contraria a esto. Es la narrativa de imagen país dependiente. México también para muchas personas en el exterior aparece como un país que con fallas sistémicas en su Estado de Derecho, con fallas sistémicas en su capacidad de articular una economía de alguna manera social, para erradicar la pobreza, para erradicar la corrupción, con muchas dificultades. Un país dependiente sobre todo de Estados Unidos. Es muy claro que nos observan desde allá y que no tenemos de alguna manera esa capacidad estructural, material, como para valernos por nosotros mismos como país. Entonces hay un país, la palabra subdesarrollo no es la correcta, pero es un país que nos acerca más a un país subdesarrollado, dependiente. Esa sería la segunda narrativa, a la que llamo yo simbólicamente sombreros. Es un país de sombrerudos, digamos. Todos estos imaginarios posteriores a la Revolución Mexicana, donde la gente andaba en las calles a caballo, con un mundo más rural. Ese es el mundo que mucha gente observa de México, en muchas de las características que tenemos. Y número tres, hay una narrativa que se acerca más a la de país exótico, que también es una categoría del análisis de imágenes país. Este exotismo viene dado porque somos un país extraño, que cruza todo un discurso indígena, prehispánico, con mundo europeo, español fundamentalmente, pero también gente migrada de otros países, y que es un país donde se cruzan discursos y diálogos, de un país que es tradicional pero que quiere ser moderno, de un país donde tiene una idiosincrasia muy particular, un conjunto de características que son muy peculiares de México, que no aparecen en ningún otro lugar y que en ese sentido se torna también atractivo. Eh, a este mundo, que de alguna manera ya mucha gente que ha venido desde fuera lo ha tratado también con país raro, peculiar, y exótico, lo llamo también en el libro Frida. Entonces es el discurso de Frida Kahlo que
sintetiza simbólicamente todas estas características que acabo de mencionar. Por eso el libro se refiere a sombreros, Frida y Boom. Es una síntesis simbólica de las alteridades como nos observan. Ahora, tengo que decirles que el libro fundamentalmente algo que tengo que ser muy claro, en realidad son tres libros. Hay un libro que es una parte muy de relaciones internacionales, es un análisis muy claro de teorías neoliberales con teorías de constructivismo social, ancladas en teorías de imagen país, donde trato de revisar con todo detalle cómo estas teorías se aplican a las percepciones internacionales en el caso de México. Hay algo en el estudio que está hecho a la medida del país que somos, así como en algún momento otras teorías obedecen a políticas exteriores particulares. En este caso, la teoría que yo trato de analizar es una teoría de imágenes desde el constructivismo social, con nueve teorías mayores, nueve teorías menores, y ayuda mucho a comprender lo que es México desde fuera. Eh, no es un discurso de identidad, no es algo que tengo que decir en esta primera parte, no estoy hablando de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos. Es un discurso de alteridad, cómo nos ven desde fuera como otros a nosotros los mexicanos. Eso es lo primero. Luego, hay otro libro al interior que es un libro que está asociado con imágenes. Si yo para mí la gran pregunta fue, si voy a hablar de imágenes, ¿por qué no utilizar imágenes en el libro? Entonces les voy a ir pasando aquí algunas imágenes que están incorporadas en el libro. Entonces hay un estudio iconográfico que también es iconológico para los que estudian arte, donde voy tomando imágenes de las relaciones internacionales, imágenes del campo, de la cultura, imágenes muy asociadas con México, y voy tratando de hacer un discurso visual a lo largo del libro. El libro contiene 40 imágenes, algunas del archivo de la Secretaría de Iconográfico Amalia se me va el nombre, Caballero del Castillo León, exacto. Hice un estudio en este particular centro de la Cancillería y obtuve algunas imágenes. Otras imágenes son del ámbito popular y trato de armar una discusión iconográfica, que ese es otro libro que van a encontrar ahí. Y hay una tercera parte que es una parte más postestructuralista del libro que torna casi en lo subjetivo, donde me atrevo yo, una vez habiendo recopilado datos de una manera más positivista, científica, el libro parte de recopilar más de 3 millones de datos que se resumieron en una metodología de datos inteligentes o smart data, como se dice en el campo de la metodología, a tratar de encontrar estas narrativas cuando les digo que hay un 28% de datos en el primer discurso, 27% en el segundo y 14% en el tercero. Hay un estudio positivista detrás del trabajo. Pero la última parte del libro es prácticamente hermenéutica, es una visión postestructuralista donde me posiciono yo, César Villanueva, en la discusión de cómo México se entiende en el mundo y las cosas que nos está haciendo falta contarle al mundo de lo que de por sí hemos contado. No me voy a extender para dar pauta a que mis comentaristas hagan iconoclasta, muy raro en la manera de presentarse. Y yo quería que fuera así, que no fuera un libro tan académico, que se pareciera más a un libro de fotos, pero que tuviera toda esta parte de contenidos internos que creo lo hacen un libro único, interesante desde mi óptica. Pues de mi parte es todo. Les cedo la palabra a mis colegas y en un momento más puedo contestar preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por esa introducción a la obra. Ahora que vemos también una presencia de jóvenes rostros en esta feria de libro de relaciones internacionales, quizás sería bueno poner en contexto que hace
3 décadas, hablar de cultura en relaciones internacionales no era, era más bien exótico, ¿no? Para seguir las mismas categorías que has empleado en el estudio. Y ahora, aunque se ha vuelto mainstream muy común, no necesariamente siempre se lleva a cabo el análisis con una visión, con una metodología clara, con una profundización teórica, y es justamente lo que sí ofrece esta obra que nos estamos presentando el día de hoy. También en ese sentido quisiera mencionar que aunque México no ha sido necesariamente ajeno del interés global, hay muchos ejemplos en los que podemos mencionar, desde los clásicos como Alexander Humboldt, André Breton, entre muchos y muchas otras artistas. Lo cierto es que nos faltaba entender en el presente no solamente cómo desde las múltiples imágenes, sino también desde las diferentes piezas informativas que se generan en este ecosistema contemporáneo de comunicación, cómo podrían analizarse y cómo podrían ayudar a entender a México desde la alteridad. Bueno, sin más, voy a presentar a nuestro siguiente participante en este panel. Se trata del doctor Luis González Villanueva. Él es doctor por la Universidad de Granada con distinción cum laude, experto en gestión de paz y conflictos, maestro en política global por the London School of Economics and Political Science y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Desde julio de 1998 está adscrito como académico de tiempo completo al Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Ha formado parte de los equipos de revisión curricular del plan de estudios de esta carrera y se ha desempeñado en varias ocasiones como coordinador de la licenciatura en RI y representante de la universidad ante el Consejo Técnico del Examen General para el egreso de la licenciatura en Relaciones Internacionales, el Ceneval. Ha sido acreedor además a la medalla Ernesto Meneses Morales al Mérito Universitario y cuenta con publicaciones sobre las relaciones México-Filipinas y temas de actualidad de la política exterior de México. Entre sus intereses de investigación académicos están la guerra, la paz y la seguridad internacional, el papel de la monarquía hispánica en la expansión de la cultura y pensamiento occidental. De manera regular, imparte cursos en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero y cabe resaltar que actualmente pues, es el director de este departamento de estudios. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Pues es un privilegio, es un honor el poder comentar este libro del colega y amigo doctor César Villanueva. Eh, mm, yo más que hacer comentarios al aire me permití preparé un texto que voy a leer, en el cual he identificado los diferentes aspectos y estructura del texto, ¿no? Eh, es un honor estar aquí hoy para presentar el libro Sombreros, Frida y Boom, Alteridades, Representaciones e Imágenes de México en el Mundo 2007-2012. Una obra de César Villanueva que nos invita a reflexionar sobre cómo México ha sido percibido internacionalmente durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2012. Este libro no es solo una descripción de las representaciones de México en el exterior, sino una investigación rigurosa y crítica sobre las imágenes que nuestro país proyecta hacia el mundo y sobre los mecanismos políticos, culturales y discursivos que las producen. Como bien sugiere el título, las figuras de los sombreros, Frida Kahlo y el boom económico son los tres grandes ejes que estructuran la narrativa del libro. Cada uno de estos elementos representa una dimensión simbólica y discursiva que encapsula diferentes aspectos de la alteridad mexicana, es decir, la manera en que los otros nos ven, cómo somos representados y cómo esto influye en nuestra interacción con el mundo. A lo largo de las siguientes palabras intentaré desglosar las principales ideas del libro con énfasis en sus aportaciones clave a la comprensión de las imágenes país y su relevancia en el contexto de las relaciones internacionales. Los tres imaginarios: sombreros, Frida y boom. El título de la obra, como mencioné antes, nos da una pista clara sobre los tres grandes imaginarios que estructuran la representación de México en el exterior.
En primer lugar, los sombreros evocan el estereotipo clásico del mexicano dormido, el campesino bajo un gran sombrero junto a un cactus, un símbolo del subdesarrollo y el atraso en el imaginario popular. Esta imagen, profundamente arraigada en la historia colonial y poscolonial de México, sigue siendo una representación dominante de nuestro país en algunos contextos internacionales, reflejando una identidad vinculada al pasado, a la tradición y, en cierto sentido, a la inmovilidad. Villanueva explora cómo este imaginario de los sombreros no es solo un estereotipo, sino una narrativa simbólica que encapsula una serie de problemáticas relacionadas con el desarrollo, la modernidad y la relación de México con el resto del mundo. Los sombreros son el símbolo de una nación que en ciertos contextos es percibida como anclada en el pasado, con una fuerte presencia de lo rural, lo indígena y lo folclórico. En ese sentido, el autor plantea que los sombreros representan no solo una imagen de México desde afuera, sino también la persistente dificultad de articular una narrativa de modernización que logre superar esta representación estereotípica. El segundo imaginario clave es el de Frida Kahlo, quien se ha convertido en un símbolo global de la cultura mexicana. Frida representa el exotismo, la singularidad y el arte que caracterizan a México en el mundo. Es una figura que trasciende fronteras, pero que al mismo tiempo encapsula una visión limitada y estereotipada de lo que México es y lo que México puede ofrecer. Villanueva argumenta que, aunque Frida ha sido instrumental en proyectar una imagen de México como un país de riqueza cultural y artística, esta representación también tiene sus limitaciones. Al igual que el sombrerudo, Frida es un símbolo que, aunque poderoso, se utiliza a menudo para simplificar y reducir la complejidad de la identidad mexicana. Frida representa lo exótico, lo diferente, lo colorido. A través de su vida y de su obra, México es visto como un país de contrastes, de riqueza cultural y diversidad, pero también de dolor, lucha y resistencia. Es una imagen profundamente poderosa, pero que a menudo se queda en la superficie, limitando la comprensión más profunda de la cultura y sociedad mexicanas. Como señala el autor, Frida es un icono mundial, pero su popularidad también corre el riesgo de fosilizarse, de convertirse en un cliché, en una imagen que, aunque atractiva, no refleja plenamente la complejidad de la realidad mexicana contemporánea. El tercer elemento es el boom económico, que representa la modernidad y el crecimiento de México. A través de esta imagen, el autor nos lleva a reflexionar sobre cómo México ha sido percibido en el mundo como un país emergente que, a pesar de sus problemas internos, ha logrado posicionarse como una potencia regional en América Latina. Esta imagen de modernidad, sin embargo, también está teñida de contradicciones. Si bien México ha experimentado un crecimiento económico considerable en ciertos sectores, la desigualdad, la violencia y los problemas estructurales siguen siendo obstáculos que dificultan una proyección coherente de este boom hacia el exterior. El boom es una narrativa de éxito, de progreso, de modernidad. Representa un México que ha logrado insertarse en la economía global, que ha visto crecer su industria manufacturera, su sector turístico y su comercio internacional. Sin embargo, como señala Villanueva, este boom es también selectivo, afectando a algunos sectores más que a otros y no siempre reflejando la realidad de la mayoría de los mexicanos y mexicanas. En ese sentido, la imagen del boom es una de las más complicadas y contradictorias de las que examina el autor, pues refleja tanto el éxito como las profundas desigualdades que caracterizan al México contemporáneo. Segunda mirada, el modelo analítico de imagen país. Uno de los grandes logros del libro es la propuesta de un modelo analítico de imagen país, basado en un enfoque constructivista que combina elementos de la sociología, la cultura y la estética como teorías de las relaciones internacionales y la política exterior.
Villanueva argumenta que las imágenes país son construcciones discursivas producidas a través de la interacción entre la identidad de un país y la alteridad. Cómo ese país es percibido por otros. Este proceso de construcción de la imagen país es dinámico y está influido tanto por factores internos como externos que incluyen desde la política exterior hasta los medios de comunicación internacionales y las redes sociales. El autor propone que la imagen país debe entenderse como un modelo de representación simbólica que opera en dos vertientes. Por un lado, un constructo de identidad que vincula a la nación con símbolos y prácticas que refuerzan una idea de unidad. Por otro, como un discurso de alteridad que proyecta al país como otro, en oposición a los demás. En el caso de México, estas dos vertientes están claramente presentes. La identidad nacional se ve reflejada en símbolos como el sombrero o Frida Kahlo, mientras que la alteridad se manifiesta en las percepciones externas que asocian a México con la violencia, el narcotráfico o el subdesarrollo. Este modelo de imagen país es particularmente útil para comprender cómo se construyen y proyectan las imágenes de los países en el contexto de las relaciones internacionales. Villanueva utiliza este modelo para analizar la evolución de la imagen de México en el periodo 2007-2012, demostrando cómo estas representaciones han sido moldeadas por factores como la política exterior, la diplomacia pública y cultural y los discursos mediáticos. A través de un enfoque multidisciplinario que incluye el análisis de datos complejos, el autor ofrece una visión detallada y matizada de cómo México ha sido percibido en el exterior durante este periodo. Segunda vertiente, la diplomacia pública y cultural como herramienta clave. Un aspecto central del análisis de Villanueva es el papel de la diplomacia pública y cultural en la construcción de la imagen país. A lo largo del libro, el autor explora cómo el Estado mexicano ha intentado, con diferentes niveles de éxito, proyectar una imagen positiva de México en el exterior a través de iniciativas como ProMéxico y la marca País. Sin embargo, como señala, estos esfuerzos han sido a menudo limitados por la falta de coherencia en las políticas de diplomacia pública y por las crisis internas que han afectado la percepción externa de México, como la violencia relacionada con el narcotráfico. Villanueva argumenta que, aunque la diplomacia pública y cultural son herramientas clave para la proyección de una imagen país, en el caso de México ha habido una falta de estrategia a largo plazo y de coordinación entre los diferentes actores involucrados. Esto ha llevado a que la imagen de México en el exterior sea a menudo contradictoria, reflejando tanto aspectos positivos como negativos. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la percepción de México sigue estando marcada por estereotipos simplificadores que no reflejan necesariamente la diversidad y la complejidad del país. Cuarta vertiente, desafíos y oportunidades para la imagen de México en el siglo XXI. Uno de los temas más importantes del libro es la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta México en la construcción de su imagen internacional en el siglo XXI. Villanueva señala que, aunque México tiene un potencial enorme para proyectar una imagen positiva en el escenario global, este potencial se ve a menudo limitado por las crisis internas como la violencia, la corrupción y la desigualdad. Esas crisis no solo afectan la percepción de México en el exterior, sino que también dificultan la formulación de una política coherente de imagen país. El autor subraya la necesidad de una estrategia más clara y coherente en la diplomacia pública y cultural que permita a México proyectar una imagen positiva y relevante en el escenario global. Para ello, Villanueva propone una mayor coordinación entre los diferentes actores involucrados en la proyección de la imagen de México, incluyendo al gobierno, las instituciones culturales, los medios de comunicación y la sociedad civil. Asimismo, sugiere que México debe adoptar un enfoque más proactivo y creativo en la promoción de su imagen país, utilizando herramientas como el Smart Data para monitorear y evaluar la evolución de su imagen en tiempo real. Conclusiones.
En resumen, Sombrero, Frida y Boom es una obra fundamental para entender cómo se construyen y proyectan las imágenes país en el contexto de las relaciones internacionales y específicamente cómo México ha sido percibido en el exterior durante el periodo 2007-2012. A través de un análisis riguroso y multidisciplinario, César Villanueva nos ofrece una visión detallada y crítica de las representaciones de México, destacando las tensiones entre la identidad nacional y la alteridad, y subrayando la importancia de la diplomacia pública y cultural en la construcción de una imagen país coherente y positiva. El libro no solo nos invita a reflexionar sobre la percepción de México en el mundo, sino también sobre los desafíos que enfrenta el país en la formulación de una política de imagen país que refleje su diversidad, complejidad y potencial. En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la proyección de una imagen país sólida y coherente es fundamental para el éxito. Vamos a ceder la palabra a la doctora Rosa Ibel Gaitán, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es una reconocida académica, investigadora y escritora de ensayo y poesía. Ha contribuido a la formación de varias generaciones de internacionalistas que hoy se desempeñan en los sectores público y privado. Participa en el Seminario de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales y es corresponsable del Seminario Interdisciplinario de Política, Historia y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha organizado conferencias, seminarios y cursos y dirigido tesis, publicando artículos y ensayos tanto en México como en el extranjero. Su trabajo reciente se centra en la política exterior. Aborda la diplomacia cultural mexicana a través de la revista creada por Jaime Torres Bodet durante su labor como embajador en París. Muchas gracias por estar acá. No quiero empezar sin invitar a las personas que nos acompañan, que están ahí paradas, a ocupar los lugares que están libres para que estén más cómodos. Así que adelante, por favor, sin el menor recato. Oigan, pues me congratulo de estar en esta 12ª, ¿verdad? Feria del Libro de Relaciones Internacionales que organiza el Instituto Matías Romero de la Cancillería Mexicana. Saludo al embajador Germán Aschentrop, director del instituto, recordando aquellos momentos en los salones de clases de la Facultad de Ciencias Políticas, Germán, ¿no? Por cierto, nos acompañó en este seminario al que hizo referencia nuestro moderador inaugurando ese seminario. Así que, pues felicidades a los organizadores de este evento, que reúne pues a los estudiosos, a los investigadores, a los autores en las materias que como internacionalistas nos ocupan. Desde luego que estoy muy contenta de estar esta mañana con los colegas en esta mesa. Quiero decirles que escuchando al doctor González Villanueva, si leo mi trabajo voy a repetir muchas de las cosas. Claro que lo que él nos ha presentado de manera tan puntual y profesional estará siempre por encima de cualquier otra consideración que yo pudiera hacer. Y quiero felicitarte, César, por este trabajo. La verdad es que si hay un trabajo de investigador, de investigación tan riguroso como el tuyo, a todos nos debe satisfacer plenamente. Pero bueno, ni modo, sí voy a leer lo que preparé porque también se me podrían pasar cosas que no quiero. Siempre que tengo alguna de estas participaciones, me debato entre hacer lo que hacen los grandes comentaristas y presentadores de libros y de obras,
entre hablar como los grandes maestros que apuntan 3 cositas y desarrollan un discurso magistral, ¿no? O leer lo que preparé. Y siempre termino haciendo lo segundo. Algún día seré de los primeros, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, se ven muchas páginas, pero es que la letra es grande, ¿eh? No se preocupen. En 2013 se publicó La imagen de México en el mundo 2006-2015 de César Villanueva Rivas. Era producto del trabajo de un equipo de investigación que él había coordinado. El libro representaba una experiencia novedosa tanto en el tema como en los mecanismos para su elaboración y su presentación. Después tuvimos Imagen de México en el mundo, informe 2013-2018. Aquella primera publicación había visto crecer no solo sus páginas, sino su contenido y el número de participantes. Ambas publicaciones tienen un gran valor como modelo de trabajo para equipos de investigación. Y eso es algo que en nuestro país debemos apreciar grandemente. Si el formato del primer libro era novedoso, más me lo parecía la forma de abordar el tema. Cómo se percibe a México y los mexicanos en el exterior. Con una rigurosa metodología que permite el abordaje no solo cualitativo, sino cuantitativo del tema central, ambos informes establecen lo que se propone, lo que Villanueva propone como la matriz compleja de imagen país, que entiendo como el núcleo y aportación central, pero hay muchas otras, de sus investigaciones. Hoy nos entrega Sombreros, Frida y Boom, que el doctor González Villanueva ha presentado de manera excelente, ¿no? Publicado por la Iberoamericana, donde, como ya sabemos, se ha dicho aquí, el doctor Villanueva ejerce su trabajo de investigación y docencia. Fíjense que aunque el tema de la cultura es un tema que ha estado presente pues, a través de la historia de la humanidad, particularmente es a partir del fin de la Guerra Fría que su importancia se va a reafirmar. Esta importancia de las explicaciones culturales como un rasgo distintivo y central de la nueva etapa de la política mundial ha ido teniendo cada vez mayores espacios. La nueva ola globalizadora después del fin de la Guerra Fría puso en contacto más cercano aún distintas culturas, lo que retó de manera importante los patrones del orden social y cultural a nivel mundial en el desarrollo de los estudios y análisis de la política internacional, las relaciones internacionales, la política exterior y la diplomacia. Autores como Simon Morden plantean que el fin de la Guerra Fría reforzó la importancia de la identidad cultural a la vez que la de la hegemonía de Occidente y del capitalismo liberal. Estos van a ser un reto para muchas sociedades. La creciente globalización también trajo un mayor multiculturalismo a todo el mundo. La confrontación cultural fue vista en Occidente como el choque de civilizaciones. Según el futuro del mundo, la cooperación y el conflicto se definirían por la cultura, por los enfoques civilizatorios. Diversos factores de largo aliento definían para entonces una nueva etapa del sistema internacional. Un declive relativo de Occidente, el crecimiento de la economía asiática y su creciente afirmación cultural entre esta región, principalmente China, ¿verdad? Otro elemento era la explosión de la población musulmana y por último el impacto de la globalización con su explosión transnacional
de comercio, información y población que va a hacer que la agenda internacional también se concentre en estos temas. Se achicaba el mundo y se hacían más patentes las diferencias culturales. Si bien este es un proceso de largo aliento, ¿no? El fin de la Guerra Fría y la creciente globalización mundial lo hacían más patente. El fin de la Guerra Fría exigió también nuevos parámetros para analizar el sistema internacional, sus interacciones y para identificar nuevas interpretaciones de cómo funcionaría el mundo en adelante. Son los años en que se multiplican los enfoques para estudiar la política mundial, las relaciones internacionales y la política exterior, como señalé antes. El siglo XXI ha visto crecer los enfoques multi, inter y transdisciplinarios. Pareciera que aquellas disciplinas autónomas que sirvieron antes en la ciencia social no eran ya suficientes conforme el mundo se hace ver más complejo a los ojos de aquellos que buscamos explicaciones y rumbos con una mínima certidumbre. En los años 80 hubo esfuerzos en América Latina por desarrollar marcos explicativos ad hoc a las condiciones, características y especificidades de los países de la región, que nos dejó ver trabajos como los anuarios del Real, que aportaron análisis sobre las políticas exteriores de la zona y su inserción en la agenda global de los años 90. Hoy se necesitan nuevos esfuerzos concertados para abonar a los estudios de política exterior, tanto desde una consideración teórico-académica como para contar con herramientas de análisis, pero también de acción, para la toma de decisiones de los gobiernos en el diseño y ejecución de sus políticas. Se necesita mucho en ese sentido y estoy segura, sumándome a lo que aquí ha dicho el doctor González Villanueva, que este trabajo es un aporte importante en este sentido. La disertación previa, pues, me pretendía llevarme a esta aseveración. El libro que ahora comentamos, como antes señalé, forma parte de este conjunto de publicaciones que ha coordinado César Villanueva en la materia, producto de trabajos de investigación transdisciplinarios asentados en investigación cualitativa y cuantitativa, es decir, no es puro rollo, ¿no? Conjunta diversas áreas del conocimiento. A diferencia de los informes a los que me he referido antes, el nuevo libro se presenta más como un producto de las reflexiones teóricas y conceptuales del autor, aunque no deja de sostenerse, como se ha dicho aquí, en la información a la que tradicionalmente él mismo ha recurrido. Y también insiste en proponer una herramienta, como dije, para la toma de decisiones en política exterior. En este sentido, el objetivo de esta publicación de proponer una teoría de las imágenes asociada con las relaciones internacionales y contrastar esos postulados analíticos y conceptuales con un periodo de la realidad mexicana reciente, parte, como el autor señala, de una conjetura. Las imágenes país son construcciones discursivas que provienen de representaciones simbólicas basadas en el intercambio intersubjetivo entre la identidad, yo, y la alteridad, el otro. Dichas imágenes son, por tanto, dice el autor, plurisignificantes, cambiantes y multinivel, y se pueden construir y reconstruir de manera articulada y sistémica. La propuesta que encuentro es justamente plantearnos como país hacia dónde, hacia qué imagen
necesitamos caminar para nuestro país, ¿verdad? Otra intención declarada de nuestro autor es la de explorar las bases del concepto imagen país como modelo de representación de alteridad desde una perspectiva constructivista, como una dinámica social en la que identidad y alteridad se construyen de manera complementaria, aspecto que ya también fue mencionado antes. En el periodo que estudia el libro, 2007-2012, Villanueva encuentra el origen de un cambio en el paradigma de lo que es México y los mexicanos vistos desde fuera. Este imaginario que ya desglosó aquí el doctor González Villanueva desemboca con en estas tres imágenes que el libro presenta como título: sombreros, ligado al subdesarrollo; Frida, al exotismo; y Boom, al crecimiento económico. Las conclusiones de Villanueva no son para nada alentadoras. Si bien en los 90 la imagen de México en el exterior era buena a secas, nos dice, desde los años del estudio encuentra un deterioro continuo de su imagen, mismo que es verificable tanto cualitativa como cuantitativamente. Lo que encuentra como causa de ello lo resume en una especie, entre comillas, de descuido del tema de imagen país por parte del Estado mexicano. Señala como causa adicional las dificultades internas relacionadas con la política, la inseguridad, la guerra contra el narcotráfico y la falta de recursos para sostener una tarea como la que se necesita. Pero ¿qué hay detrás de esos cambios hacia una cada vez mayor deteriorada imagen de México en el exterior? Y aquí pues tengo que echar mano a las explicaciones que mis propias investigaciones me han puesto enfrente. El prestigio internacional que México labró después de superada la imagen del México bárbaro, del México de pistolas, caballos y colgados de la revolución, no fue gratuito. Superado el binomio México-desorden de esa etapa, un grupo de juristas nacidos entre el último cuarto del siglo XIX y la primera década del XX, nutridos de la experiencia social, política, filosófica y ontológica que significó la revolución, no solo para México, sino para toda América Latina y para el mundo, retomaron su herencia, le dieron forma y nombre, propusieron una lectura narrativa, como se dice ahora, de México, y construyeron en su quehacer diplomático y de saberes una visión de México que retomaba su pasado. Se anclaba en el presente, pero construía para el futuro. ¿Dónde se quebró ese proyecto? ¿Dónde quedó? A fines del siglo XX, ese proyecto se abandonó. El proyecto del constitucionalismo, sin cambiar el discurso, tomó nuevos rumbos, pero mantuvo la letra de un proyecto nacionalista que no se miraba solo el ombligo propio. La élite mexicana, a partir de los 20, en aras de la modernidad, se dedicó a enriquecerse, pero sembró una visión internacional acorde con el discurso revolucionario que exigía cambios en el derecho internacional y en las formas de vinculación de los países. Independencia, igualdad jurídica y política para todos los países, reconociendo una dependencia económica que era innegable. La diplomacia mexicana, sustentada en la revolución, hace un trabajo de gran prestigio. La diplomacia cultural tenía nutrientes que estaban ahí por derecho propio, que surgían por los cambios que trajo la revolución. El laboratorio que era México en los años 20 y 30 lo hacía un líder en toda la extensión de la palabra. Y eso nutrió la diplomacia cultural, que se daba como algo natural, pero que fue también nutrida y sustentada por acciones concretas. Cuando se agota en lo interno el discurso posrevolucionario,
Cuando se cambia el proyecto económico y, por tanto, el de la inserción internacional, se desdibuja en consecuencia la proyección internacional de México. Creo que esa es la razón del declive de la imagen de nuestro país. Por supuesto que también hay un deterioro en la percepción que los mexicanos tenemos de nuestra propia realidad. Encuentro en esta publicación una gran aportación, no solo en cuanto a la propuesta teórico-conceptual, sino también metodológica y de interpretación. Leer tus conclusiones fue un deleite, César, la verdad. Me encanta, aparte, a lo que tú aludes como parte de un posible trabajo de diplomacia cultural, que es el lenguaje y la utilización del lenguaje en los textos de relaciones internacionales necesita textos como el tuyo. Profundiza el trabajo de César Villanueva en su objeto de estudio con datos concretos y análisis argumentados y sustentados. De ahí que sí cumple con la promesa del enfoque constructivista que anuncia. Frente a la usanza de nuestros días de buscar a toda costa modelos explícitos para el estudio de los temas de relaciones internacionales y que muchas veces se terminan haciendo de lado, esta investigación nos muestra cómo usar adecuadamente la propuesta teórica que enuncia. Las investigaciones y en particular este libro de César llaman la atención sobre la urgencia de definir e instrumentar un programa de diplomacia cultural. Deberá insertarse, a mi juicio, en un proyecto más amplio de nación y en el de política exterior en el siguiente nivel de un plan de gobierno. Nos dice César que hay material y herramientas. Es una invitación a ponerlas a prueba en el quehacer internacional de nuestro país. No quiero cerrar sin citar a Luis Cabrera, ideólogo del constitucionalismo y sistematizador de las contribuciones del mismo a las reglas de convivencia internacional. Al enlistar los problemas trascendentales de México, Cabrera señalaba, hacia la primera mitad de los años 30 del siglo pasado, que el arreglo de los mismos nos llevaría a tener una patria de la que podamos enorgullecernos los mexicanos. Un país, fíjense en qué palabras los pone, un país rico y salubre, un pueblo fuerte, apto y culto, una sociedad humana y justa y una personalidad internacional respetable en su verdadera soberanía. El ideal sigue esperando por nosotros. Muchas gracias y felicidades. Perdón. Muchas gracias, doctora Rosaibel Gaitán, por esta excelente reflexión que, si me lo permite, sí es reflejo de su erudición, definitivamente. Con esto llegamos a la conclusión de la presentación del libro del doctor César Villanueva Rivas, Sombreros Frida y Boom, no sin antes invitarles, por supuesto, a adquirir la obra, a leerla y a mantener esta conversación constante, no solamente para pensar acerca de cómo nos observan en el exterior y cuáles son estas visiones de alteridad que se tiene sobre México, sino apostar también por poner en nuestras manos la posibilidad de construir un México diferente para el futuro cercano, que es lo que definitivamente nosotros podemos hacer. Pues muchas gracias a todos y todas, y por supuesto agradecemos particularmente al embajador Germán Aschentrub por estar con nosotros en la presentación, y en general al Instituto Matías Romero por la organización de esta feria y particularmente de este evento. Muchas gracias. Sí, no, un breve comentario nada más. Disculpen ya la tardanza, ya va a venir otra mesa también. No pondría a discusión la conclusión de que quizá la imagen de México se haya deteriorado más después de que, que escribiste este libro entre 2007 y 2011-12. Como embajadores, muchos de nosotros hemos enfrentado una situación difícil. Recuerdo, por ejemplo, en Lisboa o en Viena, que un día aparecieron en los paradores de todos los autobuses y trenes, ¿sí? Un póster de Netflix, Narcos México, con la imagen del Chapo.
¿no? Y entonces, ¿cómo defiendes la imagen de México frente a una publicación así? Podrás escribir un artículo en la prensa, podrás dar una entrevista en la radio diciendo que México no es eso y es mucho más. Y sin embargo, a mí, por ejemplo, cuando me han preguntado a mi regreso a México, muchas veces, embajador, ¿qué no le resulta difícil a usted defender la imagen de México? Pues con todas estas situaciones, la violencia de los sicarios, ¿no? La narcoviolencia, el tema del fentanilo, pues todavía los problemas de desigualdad y pobreza. Y mi respuesta ha sido, no, no, a mí no me resultó difícil defender la imagen de México. Y no quiero sonar a chauvinismo mexicano, ni mucho menos, pero creo que este país se vende solo. Es muy bondadoso y tiene muchas otras cosas para vender y para defender esa imagen. No digo que no sea difícil toda esa situación que se da en cuanto a nuestra imagen en el extranjero, pero si no, ¿cómo explicaríamos algo que está sucediendo? El año pasado, en 2023, nos visitaron casi 40 millones de turistas, 39.770.000. Fuimos el país latinoamericano que más turistas visitaron. El segundo fue República Dominicana, que fueron como 7 millones. Países tan grandes y con muchos atractivos como Brasil, lo visitaron 5 millones. Entonces, algo tiene este país. Tiene una gente muy talentosa. Cada vez que yo regreso a México, de mi estancia en el extranjero, después de 5 o 6 años, veo que hay mucho talento en muchos aspectos, académicos, internacionalistas de las universidades, artistas, etcétera. Y este país tiene muchas ventajas que ofrece. Y si no, ¿cómo entendemos ahora que toda esta migración de los nómadas digitales vengan a México y se la pasen encantados de la vida en este país del cual, pues nosotros que cotidianamente enfrentamos situaciones de violencia, de inseguridad, nos quejamos de él? Y los otros no. Entonces, sí puede uno concluir, bueno, se ha deteriorado esa imagen, pero es que también México ofrece muchas cosas desde muchos puntos de vista. Ya no se diga desde el punto de vista económico, sino cómo explicamos que nos llegan 35.000 millones de dólares de inversión extranjera el año pasado. Claro que podrían llegar 20.000 más si hiciéramos bien nuestra tarea e hiciéramos muchas reformas que tendríamos que hacer. Pero quisiera simplemente poner eso en la discusión para, para entender y explicar fenómenos como los que acabo de señalar y que tienen que ver con la imagen pues tan contradictoria, ¿no? De un país que proyecta de repente cosas muy negativas, pero que al mismo tiempo pues tiene muchas cosas positivas que hace que muchos se interesen en México y nos visiten y admiren toda nuestra riqueza cultural, gastronómica, etcétera, etcétera. Gracias.